Muy buenas a todos. Como ya sabéis, a mí me encanta el tema de mostrar datos, gráficos y demás aquí en el canal. Pero la idea principal que tenía con esto era un poco, pues, dar sobre todo mi opinión de distintos aspectos, ¿no? Del campeonato del mundo. Y es aquí, ahora justo que hay un parón tras el Gran Premio de Sachsenring en Alemania, y con todo este cambio que ha habido, que podemos ver aquí en la clasificación, lo puedo intentar poner un poco más grande, en el que vemos, ¿no?, ya pues el sorpaso, ¿no?, de Pecco Bagnaia a Jorge Martín tras esa desafortunada caída de Jorge, ¿no?, al final de la carrera. Y aquí surge una pregunta que para muchos a comienzo de temporada haber tenido fácil respuesta, porque muchos a principio de temporada decían, bueno, pues que Marc iba a arrasar, da igual que fuese la GP23, iba a arrasar a todo el mundo, porque, bueno, su talento, que es innegable, pues eso da igual. Las carencias que va a tener la GP23 con la GP24 las limpia con su talento. Y bien es cierto bueno, que hasta cierto punto está haciendo bastante con lo que tiene, porque es innegable que hay diferencias. Bueno, es muchísimo. En paso por curva, en aceleración, salida de la curva es increíble, es otro mundo. Y, y sí, es cierto que mucha gente no lo quiere ver, o cuando habla de esto se lo lleva a su terreno, pero es la realidad y realmente es lo lógico y lo normal que esto sea así. El mismo Gigi Dall'Igna ha dicho más de una vez que entre la 23 y la 24 hay un gap bastante grande comparado con la 22 y la 23. Pablo Nito mismo lo ha dicho, que el margen en el que tienen que moverse con la 23 dificulta mucho poder tener un buen rendimiento comparado con lo que es la 24. Alex Márquez lo ha dicho, incluso Alex Márquez ha dicho abiertamente que la especificación que tienen es la de Portimao del año pasado. O sea, estamos hablando de una moto que tiene más de un año desde esa evolución. El estado de la moto es la de hace un año y pico, la GP23. No es la de Valencia, no es la del final de temporada. Es cierto que han probado algunas cosas, pero la última carrera se vio como al final llevaban la especificación anterior. Entonces, bueno, fuera esto, la pregunta, ¿no? La duda es si Marc podrá luchar por el título, si realmente puede ser un contendiente de aquí a que termine el campeonato. Y como digo, mucha gente pensaba que, bueno, que Marc arrasaría. Pero la realidad es que se ha encontrado con un Pecco Bagnaia y un Jorge Martín a otro nivel. Sobre todo Pecco, yo creo que, bueno, ha ido demostrando las últimas victorias consecutivas. O sea, esto es una locura. Toda esta parte de aquí es una locura. Desde la carrera de Cataluña hasta la última en Sachsenring es una auténtica locura. Está en modo campeón y a ver quién lo baja de ahí. El tema es que, bueno, ahora justo después del parón, un parón que veremos cómo le afecta a cada uno, porque Pecco va a estar muy crecido, se va líder para Ducati, es la situación perfecta, situación idónea. Marc salva un fin de semana de pesadilla con ese segundo puesto. Marc se va animado, pero Jorge Martín mentalmente se fue bastante cao. No sé si le habrá venido bien o si será algo que le pesará más durante este parón, la verdad. Pero bueno, tiene Marc posibilidades reales de luchar por el título de aquí a lo que queda. Pues para eso vamos a ver un poco. Bueno, mira, el calendario este no lo había visto yo, pero lo podemos ver aquí, mira. Que además ahora empezamos a entrar en meses ya de tripletes de fines de semana y demás. O sea que es perfecto para nosotros, para los fans. Después de estos meses con los parones que hubo en junio, el parón todo muy raro, ¿no? Por la caída de grandes premios y demás. Ahora vamos a tener un poco de... Bueno, que el Gran Premio de Kazajistán no tiene pinta, ¿no?, que vaya a ocurrir. Pero bueno, aquí todavía está marcado. Si vemos las carreras que vienen, podríamos más o menos ver qué tal se le dan a Marc. Vimos como Sachsenring, que era el jardín de Marc de siempre, 11 victorias. Yo sinceramente creo que si no hubiese sido por la caída,
aunque estos son los easy de siempre, que bueno, es muy difícil saber, pero si no hubiese sido por la caída, hubiese tenido una quali normal y eso, yo creo que no sé si ganar, pero luchar por la victoria, yo estoy seguro que sí, segurísimo que sí, la verdad. La siguiente carrera sería 2-4 de agosto, el Gran Premio de Gran Bretaña. Circuitos donde Marc, bueno, solo ha ganado 2 veces, en MotoGP solo ha ganado una vez, en el 2014. Y no sé muy bien cómo... Este va a ser, yo creo que otro gran premio de salvar muebles, ¿no? De intentar quedar en el podium y no perder los menos puntos posibles. Es un circuito además que yo creo que a Pecco se le va a dar bastante bien y volvemos a otro circuito favorable al estilo de Pecco. Y además, no solo esto. Bueno, favorable al estilo de Pecco y veremos qué tal las Aprilia, qué tal Espargaró, que es un circuito que le gusta, ¿no? El año pasado ganó aquí. Pero como digo, 4 victorias seguidas de Pecco, no voy a hacer que llegue la quinta aquí. No me sorprendería siendo Silverstone. No me sorprendería que ganase aquí Pecco Bagnaia, ¿eh? Y aumentase todavía más la distancia con Martín y con Marc. Al cual le saca, si no me equivoco, 56 puntos, 56, 57, no creo que 56. Lo estoy haciendo un poco de memoria ahora mismo. Mira que he visto el standing antes, pero no me acuerdo. Pero creo que 56. ¿Qué pasa? Después del Gran Premio de Gran Bretaña llega Austria. Que bueno, ya veremos. No sabemos realmente cómo va a ser el rendimiento de Marc aquí. Cuando tenga Cuando ahora vaya a ir con la Ducati, pues vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal? Si aquí sí puede marcar un poco de diferencia, que con la Honda era imposible. Bueno, pero ¿qué pasa? Empezamos a entrar ya un poco en terreno Marc. Llegamos Gran Premio de Aragón. 6 victorias aquí. Aquí tuvo un duelo con Pecco que ganó Pecco hace unos años, pero bueno, Marc iba con años locos, ¿no? Y Marc con la Honda, que eso también es un factor importante. Pero ese es un circuito en el que Marc también puede marcar diferencias. Creo que es uno de esos circuitos que, como decía Marc a Izaskun en su entrevista en DAZN, de esos circuitos que tienes marcado en el calendario, ¿no? Veremos qué pasa, pero ese sin duda puede ser uno de esos escenarios. Pero como vemos ya, los dos primeros, ¿no? Que serían Silverstone y Austria, tengo mis dudas de que Marc ahí realmente puedan marcar diferencias. En Aragón sí puede ser un circuito, yo creo. Además, también circuito de casa, ¿no? Que eso siempre a los pilotos, pues, a los pilotos de cada sitio, pues siempre les anima un poco más. Misano, otro circuito en San Marino, también muy de Marc. Ayer también ha ganado 6 veces, si no me equivoco, igual que en Motorland. Aragón y bueno, creo que también es otro circuito. Vienen esos dos circuitos seguidos que bueno, que quizás sí que nos haga ver a Marc de nuevo ahí arriba y si en algún momento tiene que empezar esa remontada, poniéndonos en idea de que Marc puede luchar por el Mundial, que yo sinceramente lo veo bastante difícil este año, bastante complicado, por muchos factores. Y ya, como vuelvo a decir, no solo entro en temas diferencias GP23, GP24, que sí que pienso que hay diferencias, obviamente en una super diferencia, pero hay diferencia, sino más, pues, muchos otros factores como el rendimiento, el estado de forma actual de otros pilotos y demás. Y veremos Bastianini, que está muy cerca, va con una 24 y yo creo que le va a costar incluso a Marc quedar tercero, ¿eh? Yo creo que le va a costar incluso quedar tercero, veremos. Gran Premio de Indonesia, bueno, ya sabemos que los circuitos normalmente de la gira asiática sí, casi siempre le han ido bien a Marc. Japón, bueno, toda la parte asiático-oceánica, Motegi, Phillip Island, le ha ido bien. Tailandia ha ganado 2 veces con Honda. Yo creo que esos circuitos le va bien. Malasia también ha ganado 3 o 4 veces, si no me equivoco. Por eso, bueno, Indonesia, pues bueno, interrogante, ¿no? Pero interrogante un poco para todos, no sé yo muy bien cómo será el rendimiento de cada uno. Sin duda lo fácil es decir que Pecco Martín van hasta arriba, que eso seguro, salvo catástrofe. La cosa es Marc hasta qué punto va a poder estar ahí arriba con ellos. Y es que realmente en pocas ocasiones, o sea, en Jerez sí hizo la pole, pero bueno, fue en las típicas condiciones en las que el talento sobresale un poco más, que son condiciones cambiantes, lluvia y demás, pues ahí Marc suele marcar la diferencia, lo ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo.
Motegi es un circuito que le encanta, el Gran Premio de Japón. Con Honda ganó varias veces. Y antes de llegar a MotoGP también ganó un par de veces, si no me equivoco. Y bueno, ahí yo creo que también es uno de esos circuitos donde marcará la diferencia, yo creo. Y no digo que gane, cuando digo que marque la diferencia, no digo que vaya a dominar o que vaya a ganar. Eso, el único circuito en el que yo podía presuponer eso, que podría pasar eso, era el Gran Premio de Sachsenring, como pensaba todo el mundo. Que ahí quizás sí podría marcar la diferencia. Y bueno, ya sabemos cómo fue el fin de semana, así que hasta luego. Phillip Island es un circuito también que ha ganado varias veces, ha ganado 4 veces, si no me equivoco. Y pienso también que es un gran premio en el que, bueno, Phillip Island suele traer sorpresas. El año pasado, recordemos esa elección de Martín, que, que bueno, empezó muy bien, pero se fue y después hasta luego los neumáticos, caos y adiós. Gran Premio de Tailandia, aquí ha ganado también Marc Márquez 2 veces, con Honda. Bueno, es que con Honda es con la que ha ganado todo, ¿no? O sea, es tontería decir Honda. Pero sí, yo pienso que, como es lo que te digo, porque llega ahora Tailandia. Bueno, es que si realmente te ves toda esta parte final, son circuitos que realmente yo creo que le pueden ir bastante bien a Marc, te ves Motegi, Phillip Island, te ves el circuito este de Chang, Sepang y Valencia, son circuitos de los que ha ganado Marc, circuitos de los que siempre ha ido rápido. Cuidado, yo no sé qué es lo que pasará. Hay que tener en cuenta también una cosa. Si nos vamos, por ejemplo, ¿dónde tengo? No. No. Esa aquí. Si nos vamos, por ejemplo, a la tendencia que estamos teniendo por aquí, estos Pecco Bagnaia, bueno, yo no sé, quizás no, ojalá no se caiga, pero me parece increíble, ¿no? O sea, tuve las caídas en el sprint, esta caída en Portimao, en el toque ese con Marc Márquez, pero después, todo lo que tienes aquí es una continuidad increíble. O sea, estoy teniendo una constancia envidiable. Martín tuvo la caída en la sprint de Mugello, después la caída en la carrera de esta última. ¿Caerá en algún momento Pecco Bagnaia de aquí al final? Se caerá Martín. Marc Márquez se caerá más en carrera. Es que si te ves realmente el standing, ha caído mucho en entrenamiento y eso en carrera no tanto, ¿eh? Es que lo que pasa que es que pesa más. Es que mira, por ejemplo, que le haya contado como que eso, que no ha completado por caída, pues tienes Cota, Circuito de las Américas, y después tienes la sprint de Asen. Lo demás todo terminado, ¿eh? Eso realmente es lo que le hace que vaya tercero. Obviamente con esta racha que tuvo aquí después, pero bueno, con las remontadas, igual que la remontada en Sachsenring, salvando el fin de semana de forma increíble. A pesar de Morbidelli, lo consiguió, a pesar de Morbidelli. Pero es increíble, o sea, es que te ves todo esto, es muy difícil. Pecco Bagnaia está en un estado de forma increíble, va a ser muy, muy, muy complicado. Y encima se le ve tan fino y tan seguro y conduce tan inteligente su moto. Pilota de una forma en la que se nota que va leyendo la carrera en todo momento, sabe cuándo apretar, cuándo aflojar, sabe leer lo que está haciendo su rival y sabe ver la jugada antes de que ocurra, sabe adelantarse y decir, vale, me está apretando ahora, después bajará, yo voy a guardar sin perder mucha distancia y después voy al ataque al final y lo voy a alcanzar. Está siendo súper inteligente Pecco, bueno, algo que tampoco sorprende mucho, siempre ha sido un piloto así. Martín, ya sabemos que suele fallar, la cabeza le suele fallar mucho en ciertas ocasiones, en ciertos momentos de presión. Para mí lo hizo increíblemente bien en Asen, haciendo el máximo que podía hacer. Se llevó a la sprint de Sachsenring y se iba a llevar la victoria en Alemania y habría sido increíble. Pero a mí esos comentarios, como dijo él, es que si analizamos las caídas me he caído, yendo primero no sé dónde, yendo primero, bueno, ya. Son caídas, o sea, que tú no puedes estar contando en plan, y si no te tiene que valer nunca, en plan, y si no me hubiese caído, pues entonces iría, bueno, ya, a ver, si Pecco no se hubiese caído tan bien en las 3 sprint, pues ya está. Si Marque no se hubiese caído cuando se puso primero en Coza, no vale. La realidad es esta y el deporte es este. Y fallan mucho, se caen otros tantos y ya está. Y es normal y esto es así. Y por eso digo, me extrañaría que Pecco de aquí a final de temporada no se cayese.
que se puede caer, o puede que no, o puede que no. Lo que sí que tengo claro, como he dicho antes, es que veo a Bastianini que, bueno, aunque va a su ritmo, modo Bastianini, que a veces parece que asoma, a veces parece que no, hay que tener cuidado porque lleva una GP24. Cuando quiere es rápido, cuando se le den estar en contextos de circuitos que le gustan, va a ir bastante rápido. Pero es increíble, ¿no? Lo cerca que está cuando te pones a ver, por ejemplo, la clasificación y ves todos los podios que tiene aquí, por ejemplo, Marc Márquez, ¿no? Toda esta zona. Y fíjate tú, Bastianini, es que tiene. Lo que pasa es que ha estado siempre rondando el quedarse, pues eso, cuarto, cuarto, quinto, cuarto, cuarto, tercero. Entonces, bueno, ahí está. Tiene esos podium en carrera de domingo, que eso también le da bastantes puntos. Pero bueno, yo creo que por moto y eso, yo creo que a Marc, y el mismo Marc lo reconoció con Izaskun, veremos si puede mantener la tercera plaza. Yo creo que va a ser difícil, la verdad. Yo creo que va a ser difícil. Y veo a Pecco a otro nivel. Yo sinceramente pienso que, a ver, no sé, todo puede pasar, obviamente. Ya hemos hablado también de que a Ducati le vendría muy bien y ellos querrían que Marc quedase por delante de Jorge Martín este año. Pero creo sinceramente, y esta no es excusa o esto es un canal marquista o lo que sea. Aquí hay vídeos de varios pilotos, hablando de varios pilotos, vídeos hablando, por ejemplo, de lo infravalorado que está Peco Bagnaia para mucha parte del público, cosa que yo no entiendo, porque a mí Peco me encanta. O sea que esos comentarios los podéis ahorrar, los que vayáis pensando eso. Pero sí pienso, y sobre todo analizando, y mucha gente va a decir, el típico comentario me parece una idiotez, de hombre, pero no me compares a Marc Márquez con Bezzecchi, ¿no? Di Giannantonio o Alex Márquez, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? O sea, está claro que por talento y eso, no, pero bueno, es que si nos hablamos a poner por talento, posiblemente a Marc Márquez quizás por talento puro no lo compararía entonces con ningún piloto de la parrilla, porque creo que desmerecería bastante a los demás pilotos, la verdad. Lo pienso así, porque yo creo que Marc Márquez es uno de esos pilotos que sale Valentino Rossi, Marc Márquez y veremos quién es el siguiente después de Marc Márquez. Entonces, ¿lo comparo con Bezzecchi, con Di Giannantonio, con Alex Márquez? Pues sí, pues claro, porque estos pilotos el año pasado ganaban cosas, hicieron pole. En 9 carreras, es que lo vi antes, en 9 carreras creo que habían hecho ya 2 poles, 2 victorias, ¿no? O 3 en el sprint, 2, es que es una locura, es una locura. ¿Y ahora dónde están esos pilotos? Si es que está Marc Márquez con 166 puntos y Di Giannantonio, que sería la siguiente GP23 con 92. Es una locura. Es una locura. Pero bueno, yo creo que el salto es bastante notable. Y la gente dirá, bueno, ¿y Morbidelli? Bueno, coño, Morbidelli. Hay que tener en cuenta el comienzo de año Morbidelli. Morbidelli está empezando a asomarse poco a poco. Pero que Morbidelli, bueno. Yo lo que pienso es que sí, y lo pienso de verdad. O sea, por mucho que yo admire muchísimo a Bagnaia y a Jorge Martín, yo creo que si tuviésemos una GP23 tendríamos un mundial muchísimo más apretado. No tendrían esta diferencia, vamos, ni de coña tendrían esta diferencia si tuviesen la misma GP23 que los otros. Vamos, de eso estoy segurísimo. Ahí sí que tendríamos un mundial súper igualado, bastante igualado en puntos. Pero bueno, con esto no quiero decir que no tengan un mejor estado de forma ahora mismo que los demás. Aparentemente sí lo tienen. Medir o decirlos easy, pues bueno, pues son cosas que no valen para nada porque nunca se van a poder ver. La única forma de poder medir, pues sí, a Jorge Martí lo puedes medir perfectamente con Bagnaia y se ve que está bastante igualado en rendimiento durante la temporada, porque sí, ahora mismo obviamente Peco está por encima, pero al final esto hay que verlo con una panorámica más global, ¿no? Y ver la clasificación y entonces vemos que, bueno, está cerca, ¿no, Martín? Y si no hubiese sido por esa caída se habría ido más líder incluso todavía. Entonces, creo que Marc tiene posibilidades de ganar el Mundial. Personalmente lo dudo bastante, no creo. Yo creo que esto va a estar entre Pecco y Martín y creo que lo ganará Pecco por diversos factores. No quiero hablar de Biscotto y nada de eso, pero por diversos factores yo creo que el Mundial se lo acabará llevando Pecco Bagnaia. Y veremos Martín pues el año que viene con Aprilia o lo que sea. Que, ya me encantaría a mí ver a Martín llevarse el 1 a Aprilia, pero lo veo bastante complicado.
Y a Márquez, pues bueno, yo creo que como mucho, pues aguantar esa tercera posición, si no ocurre nada raro arriba, ya sean caídas con lesiones o lo que sea, yo creo que la tercera posición es el máximo que va a poder conseguir este año. Y bueno, a lucharlo con Bastianini, que va a estar complicado. Veremos también qué tal Viñales, que poco se está hablando de Viñales. Yo creo que está haciendo una bastante buena temporada, teniendo en cuenta las armas que tiene. Algo que ya hablamos en un vídeo, en el vídeo anterior del rendimiento de Aprilia. Y nada, Ducati a otro nivel. Y yo creo que lo seguirá dando el año que viene. Así que creo que va a ganar el Mundial. O que puede luchar por el Mundial. A pesar de que vienen circuitos favorables y que todo puede pasar, yo creo que no. Yo creo que no va a llegar hasta el final, hasta las últimas carreras. Yo creo que Martín y Bañaya, si no ocurre nada raro, posiblemente sí lleguen a la última carrera luchando por el Mundial. Muy posiblemente. Ojalá que Marc también y tengamos una lucha a 3. Eso sería súper bonito. Pero lo veo complicado. Yo no sé qué es lo que opináis vosotros, pero encantado de leer vuestra opinión al respecto. Muchas gracias como siempre. El canal no para de subir, lo cual se agradece bastante. Agradezco muchísimo, incluso más que los likes y las suscripciones, los comentarios, que dejéis comentarios, así pues os puedo leer, podemos opinar un poco, qué pensáis vosotros, si Marc tiene posibilidades o no. Y bueno, vamos a verlo por aquí. Estoy pensando en hacer algún directo en algún momento, sobre todo para tratar noticias y demás, aunque bueno, ahora está la cosa un poco más parada. Tengo pensado algunos vídeos de hablar de cosas que han ocurrido en la historia del motociclismo, no algo rollo súper histórico, sino algunas polémicas y demás que me gustaría analizar, como la famosa patadita, la patadiña, ¿no? El kung fu. Me gustaría también hablar también de un tema que me parece bastante importante, que es el tema del fanatismo y de cómo mucha gente que no disfruta de esto y simplemente disfruta de desmerecer a a otro piloto simplemente por, bueno, por tonterías, ¿no? Y sinceramente me hace cuestionarme hasta qué punto la gente es fan de las motos y no es más que un hooligan de algún piloto. Y bueno, simplemente esto. Muchas gracias como siempre y nos vemos.